Firme y feliz por la unión es el lema de nuestro país. Mucha gente no lo conoce, pero eso está así establecido en las leyes. Firme y feliz por la unión. ¿Cómo conseguimos que en los 90 nuestro país esté tan unido? ¿A qué se debió esa unión de la que vamos a hablar ahora? ¿Qué pudo conseguir que los peruanos pudiésemos mirar de alguna manera juntos un proyecto nacional, quizás por primera vez en mucho tiempo? Bueno, de esto es lo que les voy a hablar yo ahora y lo quiero juntar al tema del liderazgo, porque cuando tú encuentras una sociedad unida, un grupo unido, una empresa unida, es que hay detrás un liderazgo. No podemos explicarnos un grupo unido sin un liderazgo. Si uno ve la selección de vóley, la selección última de fútbol, el grupo del GEIN que capturó a Abimael Guzmán, siempre encontrarás detrás de una unión y de un buen equipo, un buen liderazgo. De manera que esta conferencia que me pidieron, yo quiero aprovecharla para comentar sobre el tema del liderazgo y que podamos también aprender algo de liderazgo a partir de esto. Bien, voy a regresar entonces al tema de la unión de nuestro país en esa época, pero quiero remontarme a los libros que tengo acá atrás en mi biblioteca, y yo estuve revisando definiciones sobre liderazgo. Y saben que he encontrado que hay más de 400 definiciones de liderazgo solamente cuando se habla de liderazgo en el management, en la gerencia. Hay conceptos de diferente tipo, hay cosas serias muy bien escritas, hay gente que ha analizado mucho el tema del liderazgo. También hay mucho bla bla bla, hay cosas muy ligeras y hay cosas pues que son como para solamente libros de motivación desde afuera. Pero podemos analizar el liderazgo como fenómeno y el liderazgo en los países, por supuesto que lo podemos hacer. Y dentro de todas las definiciones con las que yo he trabajado, hay una que es una que me gusta a mí mucho y que dice que el líder es aquel que compromete a otros para que logren un propósito común. Voy a repetirlo por partes. El líder es alguien que compromete, es decir, logra que los demás hagan ese compromiso. No es alguien que da una orden, no es alguien que es un dictador, no es alguien que dice tienes que hacerlo, eso no es liderazgo, eso son órdenes. El líder compromete al equipo o al país o a la nación para que logren un propósito común. Quienes logran el propósito común, quienes logran el cumplimiento de la tarea, no es el líder, es ese equipo, es ese grupo, es esa nación, es esa sociedad. Vamos a ponerlo y vamos a imaginarnos en la época de Gandhi. Gandhi solo no podía liberar a la India. Él sabía que un hombre solo no lo puede hacer. Entonces, ¿cuál fue su tarea? Comprometer a la gente de la India para que ellos alcancen, con su dirección obviamente, la independencia de la India. Martin Luther King. Martin Luther quiere luchar por los derechos civiles de los norteamericanos afros o los afroamericanos. Sabe que solo no lo puede hacer, entonces tiene que involucrar a los demás y con su liderazgo logra que ellos alcancen un objetivo mayor. El líder trabaja con la gente para que la gente logre un mayor objetivo. Y esto es algo que definitivamente se dio en los años 90 en nuestro país. Precisamente años en los que yo, a las finales, en los últimos 5 años de la década de los 90, me dediqué mucho a estudiar los temas de trabajo en equipo, team building y liderazgo. Y hice varios análisis que voy a compartirles ahora al respecto. Entonces, con esta definición, lo que quiero es ponernos a pensar cuál era el propósito común del país entonces. Obviamente no era un propósito absolutamente común, pero la mayoría de los peruanos, ¿qué deseábamos? Primero deseábamos salir de la
situación de hiperinflación, corrupción, desorden, caos en lo que nos dejó el gobierno de Alan García. En segundo lugar, queríamos volver a, y yo le llamo a esto ahora, una primera normalidad. Ahora que se habla de normalidad, queríamos volver a la normalidad porque en esa época teníamos toque de queda, escasez, racionamiento, miedo. Y en tercer lugar, además de vivir en paz y en normalidad, queríamos que se derrote al movimiento subversivo terrorista, a los movimientos subversivos terroristas, es decir, Sendero y el MRTA. Alguien que pudiese darnos el camino para salir de esto iba a obtener que los peruanos lo siguiéramos y que lo siguiéramos unidos. Y eso es lo que hizo el gobierno de Alberto Fujimori. Y creo que eso es algo que hoy en día muchos no le perdonan. No le perdonan que durante esos años hayamos tenido un país unido que seguía sobre este propósito. Y eso me lleva a conversar con ustedes otras de las características del liderazgo en general. Hace muchos años, hace varios años, Warren Bennis, que es uno de los gurús, de los estudiosos del tema de liderazgo en el mundo, de liderazgo serio hablo, ¿no es cierto? Porque les he dicho al comienzo que se ha escrito mucho sobre liderazgo, que hay cosas que no son serias, pero el liderazgo serio, bien estudiado. Warren Bennis es uno de los autores que más ha desarrollado el tema de liderazgo. Warren Bennis hizo una encuesta en todo el mundo. Es decir, porque él dijo, a ver, yo les acabo de citar el ejemplo de Gandhi, un líder en la India, de Luther King, un líder en Norteamérica. Entonces él decía, los líderes tienen una característica común, o sea, son seguidos por la gente. Entonces yo creo que no hay diferencias en el liderazgo de las personas según las culturas y el mundo. Entonces hizo una gran encuesta, una enorme encuesta en todo el mundo. Asia, África, Latinoamérica, estratos sociales diferentes. ¿Y qué encontró? Encontró 4 características de liderazgo, que son 4 características que les digo a ustedes, porque esto les puede ayudar a formar su propio liderazgo, que también pueden revisar en sus líderes locales, en sus líderes políticos, y que ustedes pueden exigir también en sus empresas, en sus organizaciones, que las tengan sus líderes. Él encontró estos 4 rasgos que se repetían en todo el mundo. La encuesta fue muy simple, le decía, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un líder para que tú lo sigas? ¿Ok? ¿Cuáles son esas cualidades? Y en todo el mundo se repitieron estas 4 cualidades, que se las voy a enumerar y las vamos a repasar con lo que fue el liderazgo del presidente Fujimori. La primera, él decía que el líder tiene que ser honesto en el sentido de que haga lo que dice que hará. Es decir, esta honestidad, que sea consecuente. ¿No es cierto? Si yo digo que tenemos que levantarnos temprano y tenemos que ser muy trabajador, todos tienen que ver que yo lo hago. Si yo digo que hay que ser rudos y luchadores y la gente me ve más bien débil y que no soy luchador, no estoy siendo consecuente. No hago lo que digo que debo hacer. Haz lo que dices que hará. En el caso de Alberto Fujimori, él planteó desde los primeros momentos de su gobierno que se tenían que hacer cosas directas, pragmáticas, en muchos casos duras y en muchos casos para algunos criticables, ¿no? Oye, se pasó esta norma, se disolvió el Congreso. Pero lo que nadie puede decir Alberto Fujimori es que no hizo lo que decía que iba a hacer. Y ese es parte del liderazgo que mantiene hasta ahora. Es decir, la gente hasta hoy recuerda que es una persona que hacía lo que decía que iba a hacer. Que si había dicho que iba a hacer trabajo y que iba a ir a todos lados, lo hacía. En cambio, tenemos otros liderazgos que no lo han demostrado así, ¿no es cierto? Pero vemos otros líderes, ¿no? Que, por ejemplo, decían voy a trabajar y veíamos que este presidente no trabajaba, estaba flojo,
se dedicaba a hacer lo que quería. Esa inconsecuencia es algo que la gente no perdona. Y esa consecuencia es algo que la gente siempre recuerda. Y siempre recordará, en este caso, de Alberto Fujimori. 2. La segunda característica de esta encuesta era que la gente decía, yo quiero seguir a un líder que conozca de lo que me habla. Esto en términos de un presidente es un líder, un presidente que conozca nuestro país, que pueda viajar por todos lados, que si me habla de estos cambios pueda ser capaz yo de entender que sí. No es que sea un experto en todos los temas, ¿no? Pero que sí yo sé que tiene competencia. Tú no sigues a un líder en el que no sientes que tiene esa competencia. Y Alberto Fujimori lo demostraba desde su capacidad como ingeniero, desde el detalle por el que se ponía a ver determinadas obras y acciones, hasta su gran conocimiento del Perú. ¿Ok? Segunda característica. La tercera característica es que el líder tenga la capacidad de engancharme, de enrolarme, de motivarme. Mucha gente cree que esta característica tiene que ver con que el líder sea alguien que me pueda motivar hablándome bonito. Esto es algo muy común en Latinoamérica, por ejemplo, donde creemos que el líder es el que habla muy bien y el que da un gran discurso, pero no. Hay muchas maneras de enrolar a un pueblo, de motivar a la gente. Y se hace, por ejemplo, siendo efectivo, siendo pragmático, tomando las decisiones correctas. Alberto Fujimori no era el extraordinario orador como han sido otros políticos que conocemos, no. Era más bien de un estilo parco, de no muchas palabras, y de un tono tampoco, y de un estilo tampoco grandilocuente. Pero tuvo la capacidad de motivarnos y de enrolarnos. Y esa capacidad de motivarnos es la que trae consigo esta unión del país en esos momentos. Y la cuarta característica, que la gente dice, yo seguiría a un líder que tenga visión, es decir, que me da la sensación que yo sé que él sabe a dónde me va a llevar. Un líder que tiene una visión es alguien que en el medio de la tormenta creemos que tiene la capacidad de saber dónde está la otra orilla, de llevarnos en medio de la tormenta. Y en esos momentos tan difíciles del país, la gente sintió y supo que Alberto Fujimori tenía una visión de país, que comenzó con el establecimiento de una constitución que marcaba un rumbo no solamente económico, sino de diseño del Estado. Esa visión del país es la visión que subsiste hasta ahora. El país del siglo XXI hasta ahora es el país que construyó Alberto Fujimori en los años 90 y es producto de esa visión. Entonces hemos repasado estas 4 características del liderazgo. Repito, que haga lo que diga que hará, que sea competente y conozca, que tenga la posibilidad de enrolarnos y que tenga una visión, que yo crea que tiene una visión, una propuesta de largo plazo. Pero si nosotros vamos a aterrizar un poco más y vamos a intentar explicarnos, bueno, estas son las características de liderazgo que produjo que el pueblo peruano dijera vamos a seguirlo abrumadoramente, vamos a seguirlo apoyándonos con nuestros votos, con nuestra aprobación, que se mantuvo en índices altísimos siempre en el caso del gobierno de Alberto Fujimori. Esto no es algo que tú puedes implantar en un pueblo, no es algo que puedes engañar, es algo que se ve y que se palpa. ¿Cuándo? Cuando se cumplen estas características, pero además cuando tú sientes que ese líder es capaz también de tomar decisiones. El líder no se hace en la teoría, el líder tiene que actuar y el líder actúa tomando decisiones. ¿Cuáles eran el tipo de decisiones del gobierno de Alberto Fujimori? Algunos dicen, oye, pero Alberto Fujimori tenía una ideología por aquí o era un hombre por acá. No. Fundamentalmente,
podemos hablar de decisiones pragmáticas. El pragmatismo es además una corriente filosófica, y el pragmatismo es un estilo de toma de decisiones, que es, voy a ser un hombre práctico. Eso no significa voy a ser alguien que no toma consideraciones morales, porque dentro del pragmatismo hay una moralidad que es, tengo que ver el bien de la mayoría de gente, y por eso puedo tomar determinados tipos de decisiones. ¿Dónde se ve el pragmatismo del gobierno de Fujimori? Por ejemplo, en sus ministros. Él no escogía ni se escogía durante el régimen a los ministros porque tenían todos una homogeneidad ideológica, porque todos provenían de determinado sitio. No, ha tenido ministros de izquierda como Gloria Helfer, como Amati León en Agricultura, como Fernando Sánchez Albavera en Energía y Mina. Luego, ministros que habían sido de izquierda, como fue Dante Córdoba en su juventud. Luego, ministros muy pragmáticos, casi de la línea de los Chicago Boys, como Boloña, y gente muy, muy técnica. ¿Esto qué demuestra? Que su liderazgo no era un liderazgo que pasaba por las censuras ideológicas o las censuras del tipo de prismas o de cristales que finalmente terminan distorsionando y haciendo que uno tome decisiones solamente por las cargas ideológicas. Los estudiosos del liderazgo dicen, ok, el líder es alguien que no va a lo... No. Ok, los estudiosos del liderazgo dicen que el líder es alguien que ayuda a la gente a conseguir un propósito común. ¿Por qué? Porque es propósito de la gente y es propósito también del líder. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente percibe que el que está logrando sus propósitos es el líder y no ellos? Es en ese momento en que se quiebra el liderazgo, porque dicen, ajá, yo voté por él, lo elegí, pero él está siguiendo su propia agenda. Ya no le interesa, me hizo estas promesas, ya no las busca cumplir. Una vez sentado, atornillado en la gerencia, en la alcaldía, en el Congreso o en la presidencia, ya no se acuerda de lo que me dijo. Entonces, ¿qué percibe la gente? Dice, ajá, me utilizó y no está buscando mis objetivos, que yo creí que los compartía con él. Cuando esto sucede, los liderazgos se quiebran. Porque anotemos otra cosa, el liderazgo es algo que tú le otorgas a alguien. Es decir, el liderazgo siempre, yo te considero mi líder voluntariamente. No hay un contrato, no hay una orden. Es diferente que la jefatura. No estamos hablando de los jefes. El jefe es impuesto y al jefe le tienes que hacer caso y punto. El líder no, tú le otorgas el liderazgo. Tú dices, tú eres mi líder. Entonces, al ser un contrato no escrito, un contrato voluntario, lo que queda cuando esto se rompe es nada. Ni siquiera queda esa relación. Es más, lo que queda es decepción. Y eso lo ve uno en política. Y lo ve en innumerables casos donde luego de haber asumido el cargo, luego de estar en el gobierno, estos líderes, supuestamente líderes, comienzan a incumplir lo que prometieron. Pues bien, en el caso del gobierno de Fujimori, si uno le pregunta a la gente hasta ahora, ¿qué es lo que dicen? Se hizo, se construyó, estaba en todas partes, trabajaba, hacía. Es decir, es la percepción de que ese liderazgo no fue defraudado por el otro lado o por la otra parte. Esta es una de las razones que explican que luego de más de 20 años de terminado el gobierno de Alberto Fujimori, este liderazgo continúe. Y esto es lo que explica liderazgos políticos en otras partes del mundo. No haber roto el contrato con sus seguidores, con su pueblo, con su equipo. Junto con esto, hay otro elemento que
analizan los estudiosos de liderazgo para explicar, recuerdo, lo que estoy explicándoles es esta unión que se consiguió, ¿no es cierto? En términos de equipo es este alineamiento. ¿Por qué la gente estaba tan alineada con las obras del gobierno de Fujimori y con el gobierno de Fujimori? ¿Cuál es el otro elemento que explica? Se le llama el liderazgo servidor. Y el liderazgo servidor consiste en entender que si uno quiere que la gente lo siga, si uno quiere que la gente haga determinadas tareas, si un líder de equipo desea que su equipo cumpla, lo que él tiene que hacer es primero servir a su gente. El líder no debe servirse de los demás, tiene que servir a los demás. El liderazgo servidor implica que uno primero debe entregarle a su gente las condiciones, por ejemplo, para las que trabaje bien. Entonces, si yo estoy en una oficina, me preocuparé sobre cómo están sus escritorios, cómo está el ambiente de la oficina, cómo están sus sueldos, cómo están sus salarios. Porque cuando la gente ve que uno está al servicio, recién entrega la otra parte. Les he dicho que el liderazgo es como un contrato, ¿cierto? Un contrato de dos partes. Pero ¿quién tiene que empezarla? La tiene que empezar el líder. Es el líder el que tiene que decir, yo, mira, te entrego esto, te sirvo. Curiosamente, ¿cómo se le llama al presidente de la República? El primer servidor de la nación, ¿no es cierto? Es el que debería estar al servicio. Y la gente percibe eso rápidamente. La gente se da cuenta cuando un líder está al servicio de sí mismo o cuando está al servicio de la gente. Cuando percibe que el líder el presidente, el gobernador, está en cosas fatuas, está en el coctelito, está en el viajecito, está en que cambió de forma de ser, está en que se comienza a comportar para él, ya es suficiente con que tenga el sueldo, el salario, el carro, ¿no? Pero la gente comienza a percibir y dice, este líder se sirve a sí mismo. De la misma manera, la gente es capaz de percibir cuando un líder está al servicio de los otros. Cuando lo ve viajando, el presidente Fujimori definitivamente ha sido el presidente que más ha recorrido el Perú siendo gobernante. Quizás se puede comparar a Belaúnde en su primer gobierno o en sus primeras campañas, pero es alguien que se le veía en todos lados. Es alguien al que se le veía siempre austero. Este jean con una camisa tan usada después por nuestros políticos, él es el primero que comienza a hacerlo, pero no por ponérselo, sino por ser un hombre práctico para poder estar en todos los sitios. Entonces, el líder debe estar al servicio de su gente si es que quiere que la gente lo pueda seguir. Y esto también se cumple en el caso del gobierno de Fujimori. Bien, entonces, antes de terminar, quiero que tengamos claros estos conceptos. Y para esto les voy a poner esta gráfica. Esta primera gráfica que ustedes ven ahí nos explica claramente. Vemos un círculo que abajito tiene flechitas que van hacia ese círculo más grande. Y ese círculo también tiene una flecha que va hacia el círculo de arriba. ¿Ok? Entonces, abajo dice, líder es aquel que compromete, siguiendo la fecha, al equipo, en este caso puede ser al país, a la nación, a la empresa, a la sociedad, a alcanzar el propósito común. Fíjense que el círculo de propósito común, que es a donde queremos ir todos, es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque es una tarea más grande que las posibilidades del líder. Y el líder tiene unos puntitos que van hacia el propósito común, porque el líder no puede alcanzar el propósito común por su cuenta. Por eso que la pongo con una línea punteada. El líder no se mete en el propósito común. El líder, ¿con quién tiene que trabajar? Con la gente. Pero si este equipo está desunido, no puede trabajar. Si esta nación apunta en diferentes direcciones o está desunida, por ejemplo, como en estos tiempos, no puede alcanzar el objetivo. Por eso es que esta gráfica nos explica muy claramente que el trabajo del líder es con la gente. El líder no hace toda la tarea, no puede hacer ni parte de la tarea. Su trabajo, el trabajo de un líder, del liderazgo, es trabajar con la gente. Por eso vemos esta flecha, que es que el líder compromete
a la gente o al equipo para alcanzar este círculo grande que es el propósito común. ¿Ok? Creo que con esto podemos entender qué es la tarea de liderazgo. Y luego quiero pasar a este segundo gráfico que es mucho más sencillo, pero nos va a hacer entender el liderazgo servidor. Fíjense, ahí hay un líder y al otro lado está el equipo. Pero la flecha va primero en una dirección del líder hacia el equipo. El líder sirve al equipo. Cuando el líder sirve al equipo, es útil al equipo, es utilizado por el equipo, la flecha de abajo va hacia el líder. El equipo le devuelve ese seguimiento. Recién ahí se da ese contrato. Para que ese contrato exista, el líder tiene que servir al equipo. Yo muchas veces digo, el líder termina siendo una especie de empleado de su equipo y esa es en realidad la mejor figura que podemos tener de un presidente. Ser un servidor, un trabajador, el primer trabajador, el que más trabaja, el que trabaja día a día, el que es capaz de montarse en un helicóptero e ir a la sierra, a la costa, a la selva y en un día vigilar obras, mirar irrigaciones, mirar los proyectos y poder seguirlos. Si tú sirves a la gente, lograrás que la gente te siga y te siga unida. Esto es quizás no es una explicación sociológica, es una explicación a partir del liderazgo que nos permite poder entender la fuerza de la unión. Entonces, les resumo. El líder es alguien que compromete a la gente para alcanzar un objetivo. 2, el líder tiene que ser consecuente, honesto, hacer lo que dice que hará, tener competencia, saber enrolarnos y tener una visión. Esa es la agenda del liderazgo. Este liderazgo se quiebra cuando la gente percibe que tú estás detrás de tu propio propósito. Y este liderazgo se refuerza cuando te conviertes en un líder servidor. Esto es lo que nos permite, como dije, entender estos años del gobierno de Fujimori en el que pudimos experimentar esta fuerza de la unión. Y quizás de los pocos años en los que de verdad se cumplió el lema de nuestro país con el que inicié esta charla: firme y feliz por la unión.